It's good to be back again in Chile. Es bueno estar de vuelta aquí en Chile. And I've been coming here a long time. I think the first time was 21 or 22 years ago. He estado viniendo acá hace mucho tiempo. Creo que la primera vez fue como hace 21 o 22 años atrás. But it feels like La Viña en Chile is mi familia. Se siente que la viña en Chile es mi familia. So quiero compartir algo de mi historia y Lucas va a ayudarme cuando no puedo hablar en español. Él me ayuda. And especialmente como del corazón de adoración y cómo Dios ha formado un corazón de adoración en mi vida y cómo estamos por el Señor y cómo el Señor forma ese corazón a través de las dificultades en la vida. Cuando visité una iglesia Viña la primera vez tenía 17 años. Esto fue hace 50 años. Durante mi primer año en la universidad en Los Ángeles, donde crecía, y la adoración fue dirigida por un hombre con una guitarra o un hombre con piano. Muy simple. No había pantalla, no palabras. Todos memorizaron los cantos porque no había muchos cantos. No había una industria de música de adoración. Nevertheless, the worship was very, very powerful. La adoración, pero aún así la adoración era bastante poderosa. Y muy diferente que la iglesia tradicional en que crecía. Y fue como una conversación santa y Dios estaba en la habitación. Como cantamos esta noche. Y después de esa experiencia, mi vida nunca ha sido el mismo. Gloria a Dios. Una manera muy personal e íntima de cantarle a Dios. No sabía que una persona pudiera escuchar a Dios, pero parecía que eso era lo que estaba sucediendo. Y experimentado la presencia de Dios comenzó a sucederme regularmente mientras leía la Biblia, oraba y tocaba mi guitarra solo en adoración. Crecí tocando la guitarra, pero nunca me interesó tocar frente a la gente y absolutamente nada de cantar delante de gente. I was afraid of doing that. Estaba asustado de hacer eso. I was shy. Me sentía como tímido. Play in my bedroom. That's good enough. Tocar en mi habitación eso era suficiente. But when I got to know the Lord, it was such a revolution in my life. Pero cuando conocí al Señor fue algo revolucionario. That it gave me courage to go beyond my comfort zone. Me dio valentía para ir más allá de mi zona de confort. Y en mi primer año de conocer al Señor, comencé a escribir canciones, algo que nunca había hecho antes. Y el componer de cantos comenzó a suceder y todavía sigo escribiendo y dirigiendo la adoración. Porque when the Lord gives spiritual gifts, porque cuando el Señor da dones espirituales, they don't go away. No se van. But I have asked the Lord many times. Pero le he pedido al Señor muchas veces. I don't have to write songs, so what do you want me to do? I don't have to write songs. No tengo por qué escribir canciones. ¿Qué quieres que yo haga? Basically, he made it clear that why would you stop
writing songs. It's a way of being in the world that is Entonces- part of me. Entonces, él lo dejó bastante claro por qué tienes que parar de escribir canciones. And it doesn't matter who hears them. Y no importa quién las escuche, If it's just the Lord that hears it, si es el Señor quien las escucha, or a few people here and there. o algunas personas por aquí y por allá. Because that's how my heart pours out. Porque es así como mi corazón se derrama. And for me, songwriting is almost like a way of keeping a journal. Y para mí, escribir canciones es casi como mantener un journal. I'm learning something from God, and I solidify my understanding of that by writing a song about it. Aprendo algo del Señor y solidifico ese entendimiento a través de escribiendo canciones para el Señor. Also, when I'm involved in specific ministries, like ministering to the poor, I will write specific songs for that situation. Incluso cuando me veo involucrado en ministerios como evangelismo o cantar a los pobres, también escribo canciones acerca de eso. You know, over the last 15 years or so, I've played regularly in the springtime and summertime at an outreach to the poor. Incluso por los últimos 15 años he estado constantemente cantando durante la primavera hacia los pobres. To create an environment of God's love for a lot of broken people. Para crear un ambiente de el amor de Dios para mucha gente que está quebrantada. If this was a way of me saying, yes, God, I will keep using my gifts in simple, humble ways. Y esta fue una manera para decirle mi sí al Señor, de que seguiré ocupando mis dones de una manera muy simple. You know, sometimes we don't really need a word from the Lord when there's something obvious that's right in front of us that needs to be done. Muchas veces no necesitamos una palabra del Señor cuando hay algo al frente de nosotros que es obvio que necesita ser hecho. Where am I? So the Lord, descubrí que hay una persona en estos tempranos años, una persona omnipotente que todo lo sabe, es perfectamente amorosa y está constantemente disponible para reunirse conmigo. Y Él nos ha dado el regalo de su presencia. Y cada día es asombrosa. Y there is a gradual gaining of understanding that we have. Hay una ganancia gradual de entendimiento que hay. That Christ really lives in us. De que el Señor realmente vive en nosotros. And our spirit is in union with the Holy Spirit. Y que nuestro espíritu está en unión con el Espíritu Santo. I was just reading a book in which Tyler Staton was talking about the coming, when Jesus was promising that the Holy Spirit would come. Estaba leyendo un libro de Tyler Staton acerca de cómo Jesús está prometiendo que el Espíritu Santo iba a venir. And as amazing as it was to have the person of Jesus present with them, Jesus said, this is going to be even much better because the Spirit of God is going to live inside of you. Entonces, cuán asombroso era tener a Jesús en medio de ellos y aún así prometiendo de que iba a ser aún mejor cuando el Espíritu Santo estuviera entre medio de ustedes. And He is our constant inner teacher. Y Él iba a ser nuestro como profesor que iba a vivir dentro de nosotros. And so the worship life really is about having a constant conversation with the Lord. Entonces, la vida de adoración es una constante conversación con el Señor. Not that we have to always be saying words, but Paul tells us, and you have the mind of Christ. No tan solo andar cantando palabras, sino que Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. And so I see no separation between worship on the stage and
all other areas of life. We express worship in all of those situations. Entonces no veo ningún tipo de separación entre la adoración en el escenario y en cualquier otra área de nuestras vidas. I was just meditating over the last few days on my first years of knowing the Lord in university. Estos últimos días he estado meditando acerca de mi primer año de haber conocido al Señor en la universidad. It's a very unusual situation because Fue una situación bastante inusual. irónicamente vivía en Beverly Hills. ¿Por qué? Mi abuela anteriormente ocupaba ese apartamento para 28 años y they never raised the rent. Y nunca como que lograban pagar la renta. So pagaba un alquiler más bajo que cualquier otra persona que conocía y vivía en Beverly Hills. Pero tenía muy poco dinero para comida y para la vida. Y I had an old crappy Volkswagen and parked across the street was a Rolls Royce. Y tenía un Volkswagen todo viejo, todo roñoso, y al otro lado había un Rolls Royce. So I didn't have money, but I was gaining tremendous wisdom from the Lord. I was gaining tremendous wisdom from the Lord. Entonces no tenía mucho dinero, pero estaba obteniendo mucha sabiduría del Señor. So if you're in a place where you don't have much money, it's an opportunity to trust in the Lord. Entonces si estás en un lugar donde no tienes mucho dinero, en verdad es una oportunidad para confiar en el Señor. And what I see over and over again is the Lord uses difficulty to deepen our worship life. Y lo que he visto muchas veces es que el Señor ocupa nuestras dificultades para ir más profundo en nuestra vida I de remember adoración. just how overwhelmed I was at that time in my life. Solamente recuerdo cuán afligido estaba en ese tiempo en mi vida. And creo que algunos de ustedes se sienten así. Tal vez ahora Dios no le dijo a Abraham exactamente a dónde ir. Y es el mismo para la mayoría de nosotros. Dios nos oculta información a propósito porque quiere que confiemos en Él. Y then the Apostle Paul, when he's describing feeling like there was the sentence of death over his life, Y cuando el apóstol Pablo describía de que había como una sentencia de muerte en su vida because of all of his difficulties, por todas sus dificultades, but then he says this amazing thing. pero él después dice esto asombroso. But all of that happened in order that I would rely on God. Pero todo esto habría de pasar con tal de descansar en el Señor. So, what we see in the lives of so many Bible leaders is Entonces lo que vemos en la vida de muchos líderes bíblicos es they suffer, de ellos sufren and we sang about that tonight. y cantamos acerca de I eso want to hoy día, share in your sufferings acerca de compartir Which tus is sufrimientos, from Philippians 3. que está en Filipenses 3. And they make big mistakes. Ellos cometen grandes errores. And all of that humbles us, Y todo eso trae humildad. makes us feel desperate. Nos hace sentir desesperados. I was sharing actually with Lucas and a few other people last night. De hecho, estaba compartiendo con the- Lucas y otras personas la noche anterior. The song Breathe was written by Marie Barnett very soon after a good friend of hers committed suicide. La canción Eres mi respirar fue escrita por The friend committed suicide. Entonces, el amigo de la persona quien escribió Eres mi respirar se suicidó. And so they sang Santo y Ungido.
And then they just kept playing, and she spontaneously sang out the song "Breathe." Entonces estaban cantando Santo y Ungido y espontáneamente, de la nada, empezaron a cantar este espontáneo que terminó convirtiéndose en Eres mi respirar. God reduces us to being desperate for Him sometimes. Entonces a veces el Señor nos reduce con tal de que estemos desesperados por Él. We need to see that as part of our worship life. Y tenemos que ver eso como It's- parte de nuestra vida de adoración. And so the reason I'm standing here and still doing this ministry is because I've kept saying yes to the Lord through all of those difficulties. Y la razón de por qué estoy aquí parado y siguiendo haciendo ministerio es porque le he dicho que sí al Señor en medio de todas esas dificultades. Recuerdo aquellos primeros y preciosos momentos con Dios en mis años cuando en el principio de mi fe, sentando en el balcón del apartamento del segundo piso, orando, escuchando a Dios, tocando mi guitarra. Y fue maravilloso. Cuando tenemos poco dinero, no sabemos qué nos depara el futuro, nos sentimos atraídos a Dios. I shared with the people in Concepción in October Compartí con los chicos en Concepción en octubre that I heard the song Atráeme hacia ti escuché la canción Atráeme hacia ti last summer in a conference in the United States. el verano anterior en una And, conferencia en Estados Unidos. And I thought, I wonder if God ever says when he hears that song, when he hears the chorus of the song, Y me pregunto qué dice el Señor o qué diría con el coro de esa canción. which says, "You're all I want, you're all I've ever needed." Que dice, tú eres todo lo que quiero y tú eres todo lo que he necesitado. Wonder if he says, "Okay, let's test that theory in the lives of my people." Entonces me pregunto si acaso Él dice, bueno, testeemos esa teoría en la vida de mi gente. Because when we say, "You're all I want, you're all I've ever needed," what if he takes away some of that other optional stuff that we all also really like in our life? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cantamos Eres todo lo que quiero y todo lo que he necesitado, en verdad significa de que todo lo demás que está añadido necesita ser removido. It happens all the time, Y right? pasa todo el momento. A beloved member of our family dies, or we lose a job, Sucede cuando algún miembro amado de nuestra familia muere o perdemos el trabajo. but some of the most sweet times of knowing God come in those moments. Pero de los momentos más dulces que tenemos con el Señor vienen precisamente en esos momentos. Aquí es otra historia de unos años después de comenzar mi viaje de conocer a Dios. Quería hacer todo lo que fuera necesario para vivir plenamente de la vida que Dios tenía para mí. Y fue nueva información para mí que pudiera invitar a que la voluntad de Dios se hiciera en todas las áreas de mi vida. Y un día cuando estaba orando y ayunando en mi apartamento, estaba sentado en mi cama y Dios me dio una visión de una cruz en la pared y podía verla con mis ojos naturales, con mis ojos físicas. Y la cruz era blanca y brillante, y podía verla claramente. Y
En el momento en que tuve esa visión, había estado meditando en esta escritura de 1 Corintios. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. And this verse is very similar to the idea of Romans 12, Y estos versos son bastante similares con la idea que plantea Romanos 12, which tells us that the definition of worship is to offer our bodies as a living sacrifice. lo cual nos dice que la definición de adoración es ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. And Paul's writing that letter to a church that has both Gentile Romans and Jewish people. Y Pablo le escribe esto a la iglesia que tiene tanto como gentiles judíos como Gentiles and Jews. Yeah. y judíos, gentiles y judíos. And both of those groups of people, when they heard the word worship, they would have thought of either temple sacrifices or other kinds of sacrifices that were ritualistic. Y lo que esta gente asimilaba cuando escuchaban estas palabras eran o sacrificios en el templo o cualquier otro tipo de sacrificio. But Paul expands the definition of worship all the way out to everything you do with your body should be an offering that honors God. Pero Pablo expande esta definición y dice que todo lo que tú haces con tu cuerpo debería ser una ofrenda al Señor. Because it's easy for the idea of worship to be reduced to a time of nice music that makes me, feel God's love. Porque es fácil reducir la adoración a un tiempo de música que me hace sentir bien en el amor de Dios. Now we all like to feel God's love, and I want to get as much as that as I can. Y a todos nos encanta sentir el amor de Dios y todos queremos obtener lo más que podamos. But Paul says, okay, here's what it really is. It's like that sacrifice, they offered that animal, and that just became smoke. That animal was gone, in the fire. Entonces, Pablo dice acerca de ese sacrificio, de que acerca de animales que se terminan convirtiendo en humo, que esto es mucho más que eso. It's a complete offering, but it's done joyfully because we know that we are doing it to the most loving and powerful being in the universe from which we all were created and to whom we will return. Pero es un sacrificio gozoso a quien lo hacemos al Rey del Universo y a quien vamos a volver But I algún think día. that both of these scriptures, Romans 12 and 1 Corinthians, remind us, okay, what am I doing with my hands and feet and eyes and mouth and mind? Pero esta escritura, estas dos, Romanos 12 y 1 Corintios, nos recuerdan de qué estábamos haciendo con nuestros ojos, nuestras manos, nuestra mente. So what am I looking at, for example? Por ejemplo, ¿qué estoy viendo? Am I watching the kinds of videos that are inspiring faith or that are just taking me into a fantasy land that is occupying a lot of brain space, but it's not doing me any good? Entonces, ¿estoy viendo videos que expanden realmente mi fe o estoy viendo videos que solamente ocupan espacio en mi mente hablándome de lugares que nunca van a existir? So es bueno, haz un inventario de lo que estás haciendo con tus ojos, tu mente, tus manos y tus pies. Where are you going? What are you doing with your time? ¿Para dónde vas? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Here's a radical idea, radical right from Jesus. Aquí tengo una idea radical de Jesús. If we really want the Lord's will to be done, Si realmente queremos la voluntad del Señor que sea hecha, if we want to
seek the kingdom first throughout our life, Si queremos buscar al reino de los cielos primero a través de nuestra vida, we could do something like, okay, Lord, this evening where I'm not working and I have free time, what should I do? entonces deberíamos preguntarle al Señor, ok, si tengo esta tarde libre después del trabajo, ¿qué debería hacer? Lead me. Lidérame. Or when you wake up in the middle of the night, O cuando despierta en medio de la noche, it's an awesome time to pray. es un momento increíble para orar. I think, saying yes to God always means we have to remind ourselves what do we need to say no to in order to make room for God. Cuando decimos que sí al Señor, es un buen recordatorio a qué le tenemos que decir que no, con tal de dar un poco de espacio al Señor. And of course, we live in the digital age where we all have our devices that are connected to the internet, so it's a huge distraction. Y obviamente vivimos en un mundo digital donde todos tenemos aparatos para conectarnos a internet y es una distracción gigante. It's a powerful tool for good. Es una poderosa herramienta para el bien. So when I am working out with weights, I put on an inspiring message from an inspiring sermon. When I'm working out, pumping iron. Cuando estoy en el gimnasio y trabajando, de la nada como que despierto un mensaje inspirador. I'm consuming a lot of God information throughout my week. Estoy consumiendo harto de la información de Dios a través de la And so semana. I'm purposely steering away from all of the other junk that's on the different video platforms. Entonces intencionalmente me separo de cualquier tipo de plataforma de video. Because what we follow forms us. Porque lo que nosotros seguimos nos termina formando. Our habits form us Nuestros hábitos nos forman into certain kinds of people. en cierto tipo de persona. And there's that verse from Proverbs that says, guard your heart because it's the wellspring of life. Y hay un versículo en Proverbios que dice, cuida tu corazón porque de él emana la vida. And so, for instance, I don't like to watch love stories. Entonces, por ciertos momentos no me gusta ver historias de amor. Personally, I'm not making a law about that. Esto es una decisión personal, no estoy haciendo ningún tipo Because de ley acerca al respecto. It takes me like about 15 minutes to fall in love with that woman in the story. Porque me toma como 15 minutos en enamorarme de ese personaje en la historia. And it's just not a good habit for me to be in. Y para mí no es un buen hábito en el cual estar. And I want my thoughts to be formed by things that are going to open up heaven for me. Y me gustan que mis pensamientos sean formados para cosas que vayan a abrir el cielo para mí. And when I say open up heaven, y cuando digo abrir los cielos, that's a very common scripture we read in the New Testament. hay una escritura bastante famosa que solemos leer en el Antiguo Testamento. Efesios, is that how you say Ephesians? Efesios 1, versículo 3, dice, toda bendición espiritual en el reino celestial ya ha sido derramada sobre nosotros como un regalo de amor de nuestro maravilloso Padre Celestial. So heaven is here. Entonces, el cielo está aquí. Another way of saying that is Christ is here. Y otra manera de decir eso es el Señor está aquí, Cristo está aquí. Because wherever Christ is, all heavenly blessings are. Porque donde quiera que está Cristo, el Señor, el cielo está ahí. Jesus himself said the kingdom of heaven is near you, and he also said the kingdom of heaven is in you. Porque el Señor mismo dijo, el reino de los cielos se ha acercado y también el reino de los cielos está dentro tuyo. And Paul talks a lot about how Christ in us is the hope of glory. Y Pablo habla mucho acerca de cómo Cristo en nosotros es esperanza de gloria. This is actually a very important part, I think, of developing a heart of worship. Y esto creo que es una parte muy importante cuando hablamos de un corazón de adoración. We have to know not only who God is, but we have to know who we are. Y no tenemos que tan solo saber quién Cristo es, pero también quiénes somos nosotros.
I think a lot of people, you say, yeah, the Holy Spirit is in me. But maybe you think about God a lot as being out there somewhere. Sí, mucha gente dice, sí, el Espíritu Santo está dentro mío, pero también piensan, oh, el Señor está por allá. He is out there, but I think it's more relevant that he's actually part of us. Sí, el Señor está ahí, pero es más relevante y es más importante también saber de que el Señor está dentro de nosotros. Which is why Jesus would say in John chapter 7, he says, those who believe in me, living water will gush from their innermost being. Y es también por eso cuando Jesús dice en Juan capítulo 7 que aquellos que creen en mí van a rebosar agua viva. And so that river is always there. And so I like to follow the model of coming to a place of rest and acknowledging God inside me. Entonces ese río siempre va a estar ahí y me gusta colocarme en un lugar I come to a place of rest and acknowledge de colocarme en un lugar de descanso y de contemplar. I am in Christ, Christ is in me. Estoy en el Señor y el Señor está en mí. That's one of those little mantras I sometimes whisper in the middle of the night. Esos son algunos de los mantras que susurro en medio de la noche. To see myself, we are multidimensional beings. Somos seres multidimensionales. We are human beings and spiritual beings. Somos seres humanos y seres espirituales. And the part of you that's going to last forever is the spiritual being that you are. Y la parte de ti que va a vivir para siempre es tu lado espiritual. That's really amazing. Y eso es increíble. So, a quote by Dallas Willard, who was an author, a teacher, and a professor of philosophy. Entonces, una frase de Dallas Willard, que fue un profesor de filosofía y un maestro, And he taught in many vineyard churches. y él ha enseñado en muchas iglesias viña. Él dijo, eres un ser espiritual incesante con un destino eterno en el gran universo de Dios. Y eso es lo más importante que debes saber sobre ti. Y he often said that because of this eternal destiny, Y muchas veces dice que por este destino espiritual it is vital to consider what you will be doing 10,000 years from now. entonces es importante considerar qué es lo que tú vas a estar haciendo de aquí a 10.000 años And to begin preparing for it today. y prepararte hoy día. So this lines up directly with what Paul says, like seek the things that are above, not the things that are on earth. Entonces esto se alinea perfectamente con lo que Pablo dice, busca primeramente las cosas que están arriba. Because you've actually been raised with Christ and you are now seated in the heavenly places with Porque Christ. has sido elevado con Cristo, resucitado con Cristo y te estás sentando en lugares espirituales. So you're a multidimensional being and you're a bilocational being. Entonces eres un ser multidimensional, pero también un ser que vive en ambos You've locaciones. got one foot in heaven, one foot on earth. Un pie en el cielo y un pie en la tierra. And we can access heaven at any moment. Y podemos acceder al cielo en cualquier momento. I mean, in very practical ways, like I am not going to react with an angry outburst of words to my wife or kids. Entonces, de una manera muy práctica, simplemente no voy a reaccionar con palabras violentas a mi esposa o a mi hijo. Because for 50 years I've been learning to abide in Christ, and I'm slowly getting somewhere. Porque por 50 años he estado aprendiendo cómo habitar en Cristo y algo he aprendido de eso. And that's the ongoing conversation of what the worship life is. Y esa es la conversación que trata acerca de qué es la vida de adoración. And what God gets out of our life is not how perfectly we perform our songs. Y lo que el Señor obtiene de nuestras vidas no trata de cuán perfecto interpretamos las canciones. What he gets out of our life is, are we becoming representatives of him on Y the lo earth? que Él recibe de nuestras vidas es si acaso estamos representándolo bien aquí en la tierra.
is our character and our behavior being formed into the likeness of Christ? ¿Acaso nuestro carácter y nuestro comportamiento están siendo formados en el carácter de Cristo? Yeah. Okay. I'm going to tell you a story that I've never told any group before. Voy a contarte una historia que no he contado en ningún tipo de grupo It antes. was from 40 years ago. Esto fue hace 40 años. I was in England with John Wimber. My wife and I were leading worship together. Mi esposa y yo estábamos liderando adoración en Inglaterra con John My Wimber. wife was 5 months pregnant with our first child. Mi esposa estaba embarazada de 5 meses desde nuestro Sí. primer hijo. And so it was just her and I leading worship together. Y era solamente ella y yo liderando adoración. Very simple. Muy In simple. a big crowd in Birmingham, England. Y era mucha gente en Birmingham. And this has happened one time in my life. Y esto sucedió una vez en mi And vida. I can understand a little bit more about it now. Y puedo entender un it's- poco más de aquello ahora. So, just singing a simple song, all of a sudden, Entonces estábamos cantando canciones I simples y de la became, nada. God made me experience myself in a spiritual way as a gigantic person. Entonces sentí que el Señor me hizo sentir mi persona como Like, I espiritual, don't como know, gigante. 12 feet tall or something. Como algo así como de 12 pies de altura. And kind of like the Incredible Hulk, only not angry. Entonces me sentía como el increíble Hulk, pero no estaba And, enojado. I mean, I was still functioning in the regular human activity of leading worship. Entonces seguía como funcionando, seguía liderando adoración como en mi lado humano. It probably only lasted 15 seconds, but it was unbelievable. It was- Quizás duró como 15 segundos, And pero fue increíble. Why would God do that? ¿Y por qué Dios haría eso? What was He trying to show me? ¿Qué estaba tratando de mostrarme? And here's what I think it is. Y esto es lo que yo creo First que of es. all, He was encouraging me, saying, "Your spirit is bigger than your body," Primero, pienso que Él me estaba animando, diciéndome que mi espíritu Which es is- más grande que mi cuerpo. which is true for all of us. When we are leading worship, Lo que es real para cada uno de nosotros cuando estamos liderando and adoración. your spirit is joined to the Holy Spirit. Tu espíritu se está uniendo al Espíritu Santo. And I believe this applies to not just the person singing, but the whole band. Y you know. de verdad creo que esto no tan solo aplica para la persona que está liderando adoración, pero para toda la banda. Out of the abundance of your heart, your mouth speaks. De la abundancia de tu corazón habla la boca. And so the spirit person that you are Entonces la persona espiritual que tú is eres imparted when you're singing. está siendo Yeah. impartida cuando tú cantas. And it's a supernatural thing. Y es algo sobrenatural. And so it's a reminder that when we're leading worship, we are doing more than singing melodies and words. Entonces es un recordatorio que cuando estamos liderando adoración estamos haciendo más que cantar melodías y palabras. We're actually inviting the kingdom to come. We are speaking out kingdom life and power. Estamos invitando a que el reino de los cielos venga. Estamos impartiendo a través de nuestras palabras el reino de los But cielos. the other part of that experience is that it's a caution and it's maybe a warning. Y la otra parte de esa experiencia es que fue una ocasión quizá como de advertencia. Because what if we're mixing in the impurities of our own motives or whatever is polluting our spirit? Porque ¿qué pasa si estamos mezclando cosas impuras como dentro de nuestro hábito espiritual? You know, so like if I am driven by a competitive spirit in leading worship, Entonces, si es que estoy siendo manejado por un espíritu competitivo al liderar adoración, or if I'm really all about performing, then that will be communicated. o si es que estoy siendo liderado por querer performar, todo eso va a ser comunicado. And people may not be able to describe how they felt that, but they'll feel something different.
and I mean feel in a spiritual discerning kind of a way. No sé si la Yeah. gente podría describir eso de cómo se siente, pero definitivamente se siente diferente. So that is a mysterious thing that I'm talking about. Entonces, eso es una cosa misteriosa de la cual estoy But it's a hablando, real thing. pero es una And cosa real. there's a lot of mystery in spiritual things. Hay mucho de misterio dentro del ámbito espiritual. Paul uses the Greek word mysterion many times in his teachings. Pablo ocupa la palabra en griego misterion en muchas de sus enseñanzas. And I mean, what I just described about our union with Christ, wow, what a mystery that is. De hecho, tan solo lo que he descrito acerca de nuestra unión con Cristo, o sea, qué asombroso es eso. That God, the Spirit of God, is in union with our spirit. It's all throughout the New Testament. Que el Espíritu del Señor está unido a nuestro Espíritu, está en todo el Nuevo You Testamento. know, Jesus says, John 14-16, I am living in you, and you are living in me. Entonces, dice en Juan capítulo 14 al 15, tú vives en mí, yo vivo en ti. And the Father and Jesus and the Spirit are one. Well, we have the Trinity engaged and united with us. Tenemos a la Trinidad enganchada a nosotros, dentro de nosotros. So, another thought that come to mind this last week about this vision the Lord gave me Entonces, otro pensamiento que vino a mi mente mientras recordaba esta was actually visión. just in my daily Bible reading. I read the story of the temptation of Jesus. Entonces, estaba leyendo en la Biblia la historia acerca de cómo intentaron tentar a Jesús. Entonces el diablo lo llevó Jesus a la santa ciudad, lo puso, otra vez, el diablo lo llevó. Dios, he allowed the devil to take Jesus. Entonces, el diablo llevó a Jesús, quiere decir que el Señor dejó que el diablo llevara a Jesús And put him at the pinnacle of the temple. y lo pusieron en el lugar más alto del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo. Now, what I think quite possibly what that means is that Jesus, being a human at that time, but obviously being God, it was like an out-of-body experience where his spirit was taken to the peak of the temple. Entonces, lo que pienso y lo que sugiero es que al ser Jesús un ser bidimensional, tanto hombre como humano, o sea, tanto humano como Dios, quizás fue un viaje espiritual donde lo llevaron al lugar más alto. En ese tipo de tentación es similar de estar elevado y enfrente de mucha gente. Y it's a temptation to use our power in the wrong way. Y quizás esa fue una tentación de ocupar sus poderes de la manera equivocada. And so, millones de veces I have had to surrender my power. Entonces, millones de veces he tenido que rendir mis poderes. And again, that crosses over from the musical realm to daily life. Y otra vez, eso va incluso más allá del el mundo musical y va hacia lo cotidiano. I mean, to be like Christ is to always be surrendering your power. Porque ser como Cristo It's- tiene que ver con siempre rendir tu poder. He was the humble king. Él era un rey humilde. And he emptied himself by coming to earth to be born as a human. Y él se vació de sí mismo con tal de venir a la tierra y nacer como humano. In all of Paul's exhortations, he's saying, consider others better than yourselves. Incluso en todas las exhortaciones de Pablo dice, considera a los otros como más que tú. So that is completely interlinked with my honoring of God, is the honoring of my brother and sister. Entonces esto de verdad está interconectado entre honrar al Señor Yeah. y honrar a mis hermanos y hermanas. Yeah, and again in John 14-16, Jesus said, you will experience
basically, I'm paraphrasing it, but you will experience my love if you do what I say. Entonces, en Juan, de capítulo 14 a 15, al 16, dice, lo voy a parafrasear, si tú me amas, vas a experimentar mis maneras. And the biggest command is love one another. Y el mandamiento más grande es amar los unos a los otros. And so we just have to remind ourselves, okay, yeah, I'm a worship leader with my instrument, and I'm trying to be nice to my neighbor who is not very nice. Entonces tenemos que recordar que a pesar que seamos líderes de adoración, tenemos que esforzarnos en ser amables, incluso con nuestros las personas que tenemos al lado que no son amables con nosotros. So it's an amazing thing that we are spirit beings, isn't it? Entonces es increíble que seamos seres espirituales. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu. Y Jesús dijo a Nicodemo, lo que nace de espíritu es espíritu. Entonces, somos nacido de Dios. Is that right? So that means somos espíritu. Como Dios. Qué privilegio que podemos oír, escuchar de Dios cada día. Y that makes us better people. El hecho de que podamos escuchar a Dios todos los días, eso nos hace mejores personas. That makes us more able to be a reflection of who God is. Eso nos da más posibilidad de poder ser un reflejo de quién es Dios. And let me give you a few quotes on that. Y déjame darte algunas citas con respecto a eso. A man named Callistos Ware, who was an Eastern Orthodox bishop, Un hombre llamado Callistos Ware, que era un ortodoxo, he said, si dedicamos unos momentos a la contemplación cada día, profundizamos y transformamos los momentos restantes del día, volviéndonos disponibles para los demás, eficaces y creativos de una manera que de otra manera no podríamos ser. So simply being with Jesus and doing what Jesus did entonces simplemente estando con Jesús y haciendo lo que Jesús hizo, slowly transforms us into the kind of people that can respond with love even if somebody says something hurtful to us. lentamente nos transforma en ese tipo de personas que podríamos responder con amor incluso a aquellos que nos dañan. And so that is why we need to have habits of worship, Entonces, esa es la razón de por qué necesitamos tener hábitos de adoración. because those changes happen very slowly over a long period of time. Porque esos cambios ocurren de manera muy lenta a través del tiempo. What time am I supposed to be finishing? ¿A qué hora debería estar terminando? Anybody here tell me about that? ¿Alguien aquí podría decirme Okay. a qué hora esto debería Just go for a terminar? little while longer. Entonces vamos a ir por un ratito más. 5 minutes. Okay. So, a couple of more priceless quotes from contemplatives of history. Entonces, algún par de citas más acerca de algunos pensadores de la historia. From Thomas Merton. De Thomas Merton. La contemplación es la máxima expresión de la vida intelectual y espiritual del hombre.
Es esa vida plenamente consciente, plenamente activa. Es asombro espiritual, es admiración sagrada ante la naturaleza espontánea de la vida, del ser. Es gratitud por la vida y el ser. I have experienced tremendous growth of knowing God, experiencing God's love consistently just in the last 6-7 years. He experimentado gran crecimiento en tan solo conocer al Señor y experimentar al Señor por los últimos 7 años. And that's the great majority of that is by myself. Y la gran mayoría de eso es por mí. And so I can tell you, it keeps getting better. You can keep knowing more and more and more of God. Y quiero decirte que cada vez es mejor I mean, el conocer al Señor. We'll never fully know Him. Nunca lo vamos a conocer But enteramente. I'm just completely blown away by how much I am experiencing the love of God these days. Pero estoy asombrado en cuánto he experimentado el amor del Señor estos días. It's without that, I would not be continuing with a lot of vision for the next decade or two. Sin eso no podría tener la visión de aquí a una década o dos. You know, the studies show that only about 30% of people finish out their whole life of ministry in a good way. Estudios dicen que tan solo el 30% de las personas logran terminar su vida ministerial de una buena manera. But your chances of finishing well go way up if you just do the simple childlike thing of unplugging from a lot of noise, going into silence, and learning to wait on the Lord and seeing how that changes your life. Pero esos porcentajes se puede reducir o aumentar dependiendo de si que tú tienes esta habilidad de, como los niños, de desconectarte del ruido del mundo y enfocarte realmente en el Señor. Merton también dijo, el hombre ha olvidado las alegrías del silencio, la paz de la soledad, necesaria hasta cierto punto para la plenitud de la vida humana. El hombre no puede ser feliz por mucho tiempo a menos que esté en contacto con las fuentes de la vida espiritual que se esconden en lo más profundo de su alma. And la palabra contemplación, it has to do with the tradition of just emptying your mind and waiting on the Lord and then letting Him initiate what's going to happen. Entonces la contemplación viene acerca de vaciar tu mente, esperar en el Señor y esperar que Él inicie la conversación. We need that, and we need the other type of prayer, which is we are generating the ideas and choosing on what to meditate. We need both kinds of prayer. Necesitamos tanto este tipo de oración como aquella oración que nosotros iniciamos y hablamos con el Señor. Yeah, one last quote. Y una última cita C.S. Lewis. de C.S. Lewis. Irónicamente, es vivir desde esta soledad interior lo que nos permite relacionarnos verdaderamente. That's a lot of syllables in that word. Verdaderamente. Son muchas sílabas en una sola palabra. You do it like so easy. But I got to say, I'm just interrupting myself in a weird way. Spanish is a much more beautiful language than English. Estoy interrumpiéndome a mí mismo Clearly, de una manera muy rara, pero is. español es un lindo lenguaje. Let me start that quote one more time. Déjame empezar esa cita una vez más. Irónicamente, es vivir desde esta soledad interior lo que nos permite relacionarnos verdaderamente con los demás. Además, la contemplación no es tanto un acto de aprender o de convertirse en algo, sino una participación activa en quien realmente eres. Es el simple acto de amar y ser amado de Dios. Esa es la frecuencia misma
de tu verdadero ser. He said that very well. Él lo dijo bastante bien. So let's, we're just going to stand up and I'm Nos going to vamos a parar receive from the Lord for a y, minute. y recibiremos del Señor. Thanks for listening. Gracias por escuchar. And Lord, we thank you for your tremendous grace and mercy in our lives. Y Señor, te agradecemos por tu tremenda gracia y misericordia en nuestras vidas. What a privilege that you have chosen us. Qué privilegio de que tú nos hayas elegido. What a privilege that you have chosen to unite yourself with us. Qué privilegio es el hecho de que tú hayas decidido unir tu ser con nosotros. And what a privilege that we get to influence people to worship you. Y qué privilegio es la oportunidad de poder influenciar gente para adorarte. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Help us to be people who recognize every difficulty as an opportunity to yield ourselves to you in that moment. Ayúdanos a ser personas que puedan reconocer cada dificultad como una oportunidad para postrarte ante ti. Form us into people who have a continual conversation with you. Fórmanos en personas que puedan tener una constante conversación contigo. Thank you, Lord, that you are so patient with us. Gracias, Señor, porque tú eres muy paciente con nosotros. And help us to be patient with ourselves. Y ayúdanos incluso a ser pacientes con nosotros mismos. You said we should love others as we love ourselves. Tú dijiste que deberíamos amar a otros como nos amamos a nosotros mismos. Well, that means we do need to love ourselves. We need to be kind to ourselves. Entonces tenemos que amarnos a nosotros mismos, tenemos que ser And so- amables con nosotros. Thank you that you make it so abundantly clear how much you love us, and we should just follow your example. Entonces gracias porque lo hiciste abundantemente claro el cuánto nos amas y podemos seguir ese ejemplo. So, Lord, we want to grow slowly, step by step, day by day, Señor, queremos crecer lentamente, paso a paso, día a día. and we want to be all about life, all about your life, Y queremos ser todo acerca de la vida, all tu vida. about saying your will be done. Queremos enfocar todo en que tu voluntad sea hecha. And wow, the plans you have for us are way beyond our imagination, how good they are. Y cuán buenos son tus planes, que son incluso mayores a cualquier tipo de imaginación. So I bless you all with peace. I bless you Los with bendigo a todos ustedes con paz I bless you with the confidence that you have been joined to Christ. y los bendigo con la confianza de que ustedes han sido unidos a Cristo. And that you the words you speak out Y que And- las palabras que ustedes van a hablar, van a decir, and the notes you play on your instruments, y que las notas que vayan a tocar en sus instrumentos, they carry the life of God. que estas palabras y estas notas lleven la vida del Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amen. Amén. Gracias.